Con la paz de Dios en este tiempo os saludo a todas vuestras vidas en todo el planeta Tierra. Hoy nos volvemos a reencontrar para emprender en este tiempo un mensaje más de revelación por el Espíritu Santo, ¿no? En este tiempo, en estos últimos tiempos de la existencia de la humanidad. Hoy abrimos la Biblia y nos posesionamos en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el versículo 16. Y leemos lo que dice este pasaje. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces de acá vamos a tomar como título, ¿no? Y vamos a titular este mensaje, este estudio, enseñanza, revelación, titulando Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, la palabra nos enseña a través del Espíritu de que todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿no? Permanecemos fiel a sus mandatos hasta ese día, pues entraremos en este rango, en este espacio de su voluntad, de que vamos a resucitar primero por la misericordia de este Dios supremo del Padre Eterno, que mandó a nuestro Señor Jesucristo a este planeta Tierra para traer estas buenas noticias a nuestra existencia de peregrinos que estamos de pasada por este mundo. Luego nosotros entonces podemos confiadamente decir de que así como el Señor Jesús resucitó, así también nosotros resucitaremos, ¿no? En esa gloria de este Dios supremo, que resucitó a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Así también nosotros resucitaremos en ese orden de este Dios. Ahora emprendemos nuestra marcha a través de las Escrituras. Aquí tenemos el término muertos en Cristo resucitarán primero. Acá nos está hablando de la primera resurrección, que corresponde a los que hemos vivido conforme a esta voluntad de este Dios supremo, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Luego nosotros, ahora a través de las Escrituras, podemos emprender y entender quiénes son estos muertos en Cristo que resucitan primero, a diferencia justamente de los que murieron impíamente, sin creer en Cristo. Ellos no resucitarán, ¿no? Solo los que murieron creyendo en Cristo, los que perseveraron hasta ese día, ¿no? En el poder de este Dios por su Espíritu Santo.
Por eso que en Mateo, si ustedes se recuerdan, para este análisis, en el capítulo 24, en el versículo 13, ¿no? Jesús nos enseña y nos profetiza y dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este será salvo. Entonces, en ese orden es los que resucitan primero cuando venga Jesús en las nubes. Cuando dice que en el versículo 15 de 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a adelantar a los que estemos vivos en ese tiempo, cuando venga Jesús en el aire, en esas nubes, cuando se manifieste Jesús. Por eso dice: porque el Señor mismo, ¿no?, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Así como Jesús resucitó, lo que dice en el versículo 14 de 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, a los que murieron creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, introducido estos conceptos, esta explicación a través del Espíritu, ¿no?, emprendemos la marcha en este tiempo a través de las Escrituras. En Apocalipsis, ¿no?, en el capítulo 20, trayendo la palabra revelada en este último libro, Jesús se revela a la humanidad. En este capítulo 20, en el versículo 5 y 6, que dice la letra: pero los otros muertos, refiriéndose a los impíos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, los impíos resucitarán después de los 1000 años, o sea, del milenio. Está hablando Jesús, nos está revelando. Esta es la primera resurrección. En el versículo 6 explicita: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. O sea, ese día del arrebatamiento, cuando nosotros volemos con Cristo a esta dimensión celestial, ¿no?, viviremos con Cristo 1000 años. Esto es lo que nos está enseñando Jesús. Por eso dice: reinarán con Él 1000 años. Eso sea, el milenio. Estoy introduciendo este término de 1000 años en este tiempo para su entendimiento. Son bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué es bienaventurado? ¿Qué es la palabra bienaventurado en su significado? Es pues feliz, dichoso.
¿no? De estar justamente en ese orden de este Dios supremo, ¿no? Que sus promesas, este Dios a través de su Jesucristo por el Espíritu Santo cumple, ¿no? Esta su profecía. Por eso ahora consultamos en Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 3, para entender estos significados, el cual estoy introduciendo en este tiempo. Dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, ojo, y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Saca ya el término, bienaventurado el que lee. En otros términos, bienaventurado o dichoso el que lee estas escrituras, el que escudriña estas escrituras en este tiempo. Por eso os animo a escudriñar las escrituras para no caer en el engaño, ¿no?, de los maestros falsos, de los profetas falsos, de los que hoy también se levantan en el nombre de Dios para hablar, ¿no?, de estos tópicos, que nosotros debemos cuidar de que se cumpla lo que está escrito. Por eso que leemos, bienaventurado el que lee. Usted está leyendo en este tiempo estas escrituras, está analizando, está corroborando, está confrontando lo que escucha de los predicadores y también para usted mismo. Y los que oyen las palabras de esta profecía y los que escuchan las palabras de esta profecía. Usted escucha, ¿no? Hace caso a estas palabras de esta profecía. Eso está hablando este versículo. Y también dice, guardan las cosas en ella escritas. Usted cuida minuciosamente las cosas en ella escritas, cuida, se esmera en obedecer, en vivir conforme a lo que está escrito en estas sagradas escrituras. Y el Señor Jesús dice, porque el tiempo está cerca. Y evidentemente el tiempo está cerca, y esto fue revelado al apóstol Juan por su ángel. Por eso que en el capítulo 1, cuando empieza este libro de Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, o sea, el Padre Eterno le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, todos los que confiamos en nuestro Señor Jesucristo, creemos en esta su verdad. Esto no es una fábula, no es un cuento. Esto no es una invención de hombre o de una religión. Esto es la verdad de este Dios supremo que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien creemos y hacemos esta su voluntad. Como enviado de este Rey de Reyes, Señor de Señores, estoy anunciándoles, haciéndoles recuerdo de esto, de lo que está escrito, para que usted no se excuse en aquel día que no escuchó. Hoy ha escuchado usted esta verdad, y a través de esta verdad es que hoy estoy anunciando, proclamando esta verdad a los cuatro vientos de este planeta Tierra. Entonces,
Esto es lo que hablamos en 1:3 en este Apocalipsis, cuando en este libro, ¿no?, justamente hay declaraciones, ¿no?, 7 declaraciones que comienzan con esto de bienaventurado. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, usted también puede hallar de lo que está escrito, ¿no? Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, refiriéndose a estos 144,000 redimidos justamente del pueblo, ¿no?, de la tribu, ¿no?, de Israel, de las 12 tribus de Israel, tal como acá, ¿no?, se anuncia, ¿no?, de estos cánticos. Entonces son bienaventurados todos aquellos que están dentro de ese orden, ¿no?, a través de las Escrituras. También en el capítulo 14, versículo 13, dice: oí una voz que desde el cielo me decía, ojo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Todo lo que se ha hecho en este planeta Tierra, ¿no?, se está refiriendo a eso, de lo que hemos vivido conforme al orden de Dios. Hemos caminado con Dios todos los días de nuestra existencia hasta el final de ese tiempo, de ese hombre, ¿no? Nosotros estaremos en ese orden hasta ese día en el cual vendrá Jesús. Y en los que murieron en Cristo, ¿no?, resucitarán ellos primero, no los impíos, tal como hemos enfatizado en este capítulo 20, versículo, a través de la palabra revelada por el Espíritu. En el versículo 5:25 de Apocalipsis, que dice: pero los otros muertos, o sea, los impíos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Por eso enfatizo en este tiempo, dice: bienaventurado y santo, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, o sea, la segunda muerte, o sea, cuando los impíos, ¿no?, resuciten en ese después de los 1000 años, ¿no?, y vuelvan a morir, esa muerte no le afecta a los que resucitan en esta primera resurrección. Se está refiriendo en ese orden. Si no, dice que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Acá usted ya puede divisar en el horizonte, a través de esta profecía, que todos los que alcancemos aquel siglo, aquel tiempo de nuestra existencia y resucitemos los que hayamos muerto creyendo en Cristo, ¿no?, resucitaremos, ¿no?, primero, y no los impíos. Acá dejo claro establecido a través de estas escrituras. Por eso que la segunda muerte no los va a afectar,
Entonces son bienaventurados, como hablábamos de las bienaventuranzas, ¿no? También en el capítulo 16, versículo 15, ¿no? Habla de esta bienaventuranza. Dice lo siguiente: y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Claro y contundente. ¿Por qué son bienaventurados? Jesús dice aquí: vengo como ladrón. Él dice: yo vendré como ladrón en la noche. ¿No? Vendré como un ladrón. Si será en la noche, al amanecer, en la mañana, en la tarde, ¿no? Se va a manifestar repentinamente. Por eso que estos mensajes que estoy lanzando en este tiempo a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo al hombre de Dios, es que ustedes tienen que captar, ¿no?, el espíritu de este Dios, para que ustedes entiendan por qué son bienaventurados. Por eso dice: y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, el que vigila, el que está atento, el que no se duerme, el que constantemente está en oración, está ayunando una vez a la semana, el que se prepara en este tiempo al conocer estas verdades eternas. A esto se llama vela. Esa es la vigilia. Tenemos que ser como una atalaya, tenemos que estar atentos, observando los acontecimientos que ocurren en este tiempo, tal como en estos últimos tiempos se denota a través de ese conflicto bélico de Israel con los palestinos en Gaza. Estos son prolegómenos justamente de estos acontecimientos que ya se anuncian a través de este hecho que produce que le pasa a Israel en este tiempo, que es el pueblo de Dios. Se le entregó estas verdades a este pueblo. Y todos los judíos en el espíritu, ¿no?, estamos en este tiempo, ¿no?, orando para que, ¿no?, el pueblo de Dios, ¿no?, esté preparado. Y si usted hoy no está preparado, prepárese y haga caso a este enunciado que dice: bienaventurado el que vela, dichoso el que está haciendo las cosas de Dios, el que no se está descuidando y guarda sus ropas. Guarda sus ropas. El significado de guardar sus ropas es que usted tiene que tener esas ropas, esos vestidos del Espíritu Santo. Usted tiene amor, tiene gozo, tiene paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Usted se está revistiendo con el amor de Dios, está amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, el primer grande mandamiento, ¿no? Y si ama a Dios, está haciendo hasta su voluntad. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice: de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas, refiriéndose a la Biblia en el tiempo en que Jesús está en su ministerio. Hablando, ¿no?, de esta perspectiva de cómo uno tiene que guardar sus ropas. Usted pues no se ensucie, que no pierda sus virtudes divinas, celestiales, que usted ha recibido de este Señor de señores, Rey de reyes. Usted ha sido capacitado en estas verdades eternas. Estas son esas ropas. Usted tiene que vestirse cada día como un hijo de Dios. Usted no tiene que seguir al mundo, a la moda del mundo, tanto hombres como mujeres. Los verdaderos discípulos de Cristo
se visten como hijos de Dios. Es también una manera de expresarse en este tiempo cuando dice guardan sus ropas. ¿Cómo usted está viviendo su vida cada día? Esto es la exhortación de nuestro Señor Jesucristo a través de esta su verdad revelada al hombre de Dios. Para que no ande desnudo, dice. Desnudo acá es pecado, ¿no? Para que no ande desnudo. Para que no se muestre su vergüenza de su desnudez. Para que no esté andando como andan los impíos en este mundo, mostrando su desnudez. Hoy las mujeres se visten mostrando sus cuerpos provocativamente, ¿no? Para los hombres en este tiempo. Y usted dirá que usted es libre y puede hacer lo que a usted, ¿no?, se le dé la gana en este tiempo, porque usted es libre. La libertad se expresa en respetar los mandatos de Dios, en vivir según justamente el orden de Dios. Eso es esa libertad. Porque si usted no se respeta a sí mismo ni se respeta a los demás, usted está transgrediendo. No se respeta a sí mismo, no se ama a sí mismo y el segundo mandamiento no lo cumple. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, ¿en qué consiste? Según Romanos, en el capítulo, a través de la palabra revelada en el capítulo 10 de Romanos, nos vamos a Romanos, para que usted entienda de lo que estoy hablando en este tiempo, de estas ropas y también de lo que estamos hablando a través del Espíritu, en el lenguaje, tal como está escrito en lo que dice a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús nos habla a través del Espíritu, ¿cómo tenemos que entender esto del amor? A través del capítulo 13, diré, de Romanos, nos estacionamos en Romanos capítulo 13, versículo 10. Acá, para hacerles entender lo que estamos en este tiempo analizando, es porque es bienaventurado y santo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. A eso estoy en este tiempo enfocando para que se entienda. Entonces, el amor no hace mal al prójimo. Y en el versículo 8 y 9 habla de estos, de esta palabra, el amor. Entonces, si tenemos amor, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Escuchen, ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Contundente, claro, ¿no? La palabra inspirada por el Espíritu Santo. Esto en Romanos, en el capítulo 13, versículos 8, 9 y 10. Usted puede anotarlo. Desde esta perspectiva es que hoy estoy enfocando, hablando de estas bienaventuranzas, el cual estamos hablando en este Apocalipsis 16, versículo 15, dice, y aquí yo vengo como ladrón, está hablando Jesús. ¿Por qué te habla así? ¿Por qué habla la humanidad a través de esta palabra? Porque un ladrón no se anuncia, sino aparece intempestivamente y te sorprende. El ladrón no se anuncia, esa figura literaria está utilizando en este lenguaje para que usted lo entienda.
Por eso dice, bienaventurado el que vela, dichoso el que está a la expectativa, el que está viendo cómo camina su vida, ¿no?, en este tiempo, mirándose como un espejo, mirando los mandatos de Dios. Si usted lee la palabra, se está mirando como un espejo, ¿cómo está usted en su vida en este tiempo? ¿Usted está haciendo esa voluntad de Dios? ¿Usted está santificándose, limpiándose, purificándose cada día en oración y una vez a la semana un ayuno? ¿Usted está capacitándose al conocer la verdad de Dios para no ser engañado? Esto es justamente lo que estamos haciendo. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo, para que no se muestre, pues, de que evidentemente es un pecador ante Dios, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, dice acá la palabra. Esos términos son contundentes en este tiempo, para que usted vaya entendiendo. También a través de estas bienaventuranzas que Jesús está enseñando a su pueblo en este tiempo, por este medio, también en Apocalipsis 19:9 podemos ir analizando lo que dice justamente este Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el ángel me dijo, dice Juan, este ángel es el ángel justamente que viene de parte de Jesús. ¿Para qué? Para poder mostrarnos, ¿no?, estas informaciones que tenemos que conocerlas. Por eso que acá dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Acá también tenemos esta bienaventuranza, justamente los que van a resucitar primero. A ellos se está refiriendo en este tiempo lo que estamos analizando. Estos son los llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Ellos van a tener esa cena en esas bodas de Cordero. Por eso dice, y estas palabras son verdaderas de Dios, del Padre Eterno. Acuérdense que hoy les estoy mostrando estas escrituras para que usted esté bien informado. También en el capítulo 20, versículo 6, habla Jesús a través de su ángel que dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Contundente, que lo he vuelto a repetir, esto para que usted no se olvide de que ya ha sido informado. También en el capítulo 22 de este mismo, en el versículo 7 dice, y aquí vengo pronto. Jesús está hablando, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Usted pues tiene que guardar, tiene que obedecerla, tiene que cuidarla como algo, un tesoro. Esos son los tesoros del cielo. Usted tiene que ser tesoros en el cielo al conocer estas verdades. Esas son esas riquezas espirituales. Aquí no estamos hablando de tesoros terrenales. Es hacer tesoros en el cielo. Usted tiene que conocer esto. Por eso aquí vengo pronto, Jesús hablando. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, Aquí tenemos Apocalipsis. Usted pues tiene que cuidarla, obedecerla, creerla.
Yo estoy dando fe de esto, porque yo creo que esto es palabra de Dios. Esta es revelación de Dios Padre Eterno a Jesucristo. Jesucristo nos está informando, nos está revelando, nos está mostrando de que estos son esas verdades eternas del Padre Eterno. Entonces, viendo de que usted está recibiendo esta información, también en el versículo 14, escuche bien, bienaventurados los que lavan sus ropas, sigue hablando, para tener derecho al árbol de la vida. Está feliz, dice, los que lavan sus ropas. Entonces usted tiene que lavar pues sus ropas. En el otro era que tiene que cuidar sus ropas. Acá está hablando de lavar sus ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas, en este 14. Estas sus ropas, cuando hablamos de lavar, ¿no? Estamos hablando que las palabras en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que aparecen justamente en las Sagradas Escrituras, ¿no? Son pues a través de Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, que nos entroniza para entender lo que Jesús nos está enseñando a través del Espíritu Santo en este Apocalipsis 22, 14. Los que lavan sus ropas. En este Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, no, el Señor dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, en la sangre del Cordero de Dios. Ahí está bien claro, contundente. Entonces está hablando esto de la multitud vestida de ropas blancas que tenemos en el versículo 9 adelante, ¿no? Donde dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esto es lo que estoy mostrando en este tiempo. Estos son los que han resucitado justamente primeramente, ¿no? En ese día justamente del arrebatamiento, lo cual ustedes en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, ¿no? Hemos hablado en arrebatados en el anterior mensaje, cuando justamente dice, no, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, o sea, que durmieron creyendo en el Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En esto hoy es el tiempo de nuestro análisis exhaustivo de esta verdad eterna de nuestro Señor Jesucristo.
que me manda en este tiempo para informar a todo el globo terráqueo de que Él está justamente a través de escrituras, ¿no?, anunciándose de que Él está pronto para el retorno a esta dimensión y se va a presentar en las nubes, tal como dice acá, ¿no? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice por eso la palabra, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, nosotros tenemos que alentarnos con lo que ya hemos leído. Así como Cristo resucitó, así también nosotros resucitaremos. Esto es nuestro consuelo. Esto es nuestra fe, esto es nuestra esperanza, esto es nuestra confianza en este Rey de Reyes, Señor de Señores. No quepa la menor duda. Usted crea en lo que hoy está escuchando. No divague en su corazón, no haga devaneos mentales, escuchando mensajes que no son de Dios. Esto es esta información que hoy les traigo para que ustedes analicen de que evidentemente el Señor, Jehová de los ejércitos, el Padre eterno, que mandó a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, esto es una verdad. Por eso que en este 26 dice, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Por eso que es bienaventurado, es dichoso, es feliz esa persona que va a resucitar en este tiempo, en ese tiempo, cuando venga Cristo en las nubes, se toque la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso que nosotros en este tiempo debemos dar preeminencia a estas escrituras. Por eso que la segunda muerte no los tocará, no los tocará. Esto es lo que hoy les he mostrado a través de escrituras, cómo ustedes tienen que entender esto de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 3, el cual os he leído, que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Usted ha escuchado, es bienaventurado si usted de corazón lo recibe y guardan las cosas, y será bienaventurado si usted respeta y obedece lo que ha escuchado, las cosas en ellas, que porque el tiempo está cerca. Por eso que hoy no está invitado y que usted tenga que analizar estas escrituras. En Mateo, en el capítulo 5, versículo 3, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ustedes vamos a hablar de las bienaventuranzas, que también nos habla en Mateo capítulo 5, versículo 3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos son los que van a resucitar, ¿no?, en esa primera resurrección, cuando se anuncie Cristo en las nubes, en el aire, toque la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. ¿Por qué son pobres en espíritu? Porque ellos confían totalmente en Dios.
son pobres en espíritu porque ellos en su vida personal se consideran que necesitan de Dios, que ellos dependen de ese Dios, que ellos solos no pueden, porque no tienen ese espíritu, ese poder que viene a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él es ese espíritu de ese Dios, ese poder de ese Dios. Por eso que en Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, dice, el Evangelio es poder de Dios. El apóstol Pablo, predicando en este tiempo a los romanos, decía, no, yo no me avergüenzo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿no? ¿Y quién es por qué eso? Justamente, primeramente fue a los judíos, porque ellos recibieron esta verdad eterna. Y también a los que no son judíos, por eso habla de griego. Por eso dice en el 17, y en el Evangelio, en este Evangelio que estamos leyendo, se revela la justicia de Dios, ¿no? Se revela la justicia de Dios. Se revela por el Espíritu Santo. Se revela la justicia de Dios. ¿Para qué se revela la justicia de Dios? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? En este 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la justicia de Dios. La justicia de Dios es justamente aquello que usted conoce. Ese sacrificio, ¿no?, que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto es la justicia de Dios, porque Él pagó, ¿no?, con su sacrificio, dando su vida en esa cruz del Calvario, pagó nuestros pecados, ¿no?, ante el Padre Eterno. Y gracias a Jesús es que hoy tenemos esta oportunidad de acercarnos al trono de justicia del Padre Eterno. Porque nadie puede entrar al trono del Padre Eterno solito por su capacidad, por sus obras, solo por las obras y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nadie puede ser salvo por obras, porque el hombre no murió en esa cruz, solo Cristo murió en esa cruz del Calvario, venciendo a Satanás, la serpiente antigua, al que tenía el imperio de la muerte, destrozando ese imperio de la muerte, porque Él tiene las llaves del Hades, del infierno, ahora Jesús. Ahora Él tiene esa potestad. Por eso ahora recuperamos la vida eterna mediante Jesucristo. Lo que perdió Adán en el huerto del Edén, al transgredir el mandato de Dios. Ahora por Jesucristo, el segundo Adán, que es en el Espíritu de este Dios, el Espíritu Santo, es que recuperamos la vida eterna. Porque Adán tenía la vida eterna en el principio. Por eso Dios dice, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, en Génesis capítulo 1, versículo 26-27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hablando en sentido plural, a nuestra imagen y semejanza. Allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, estas cosas hago recuerdo de por qué son bienaventurados, ¿no?, todos aquellos que han aceptado a Jesús. Por eso que acá en Romanos, en el capítulo 3, versículo 21, habla de esta justicia de Dios. Pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, dice la palabra. En el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la justicia de Dios para todos los que creen en Él, en Jesucristo. Porque no hay diferencia.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, ojo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien claro, contundente de la justicia de Dios. Esto es lo que nos habla acá en Romanos, en el capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio, o sea, en estas buenas nuevas que trajo Jesucristo del reino eterno, ¿no?, se revela, ¿no?, esta justicia de Dios se revela, se muestra así abiertamente como lo estamos mostrando hoy día, se revela por fe y para fe. Se revela por fe, ¿no? Porque esa fe es de Dios. Y nos tenemos que entrar en esa dimensión de esa fe de Dios. Es por eso por fe. Porque los frutos del Espíritu Santo son amor. En Gálatas capítulo 5, versículos 22, 23, 24, dice, los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí está el término fe. Es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Esta fe, no es terrenal, no es humano, es divino, que viene del Espíritu Santo. Así que usted tiene que circuncidarse en el corazón, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que entrar en su corazón, ¿no?, y escribir, ¿no?, esta ley en su corazón, para que usted viva en el Espíritu, no en la letra, que antiguamente en el antiguo pacto, ¿no?, el hombre quería cumplir, ¿no?, mirando justamente, ¿no?, esas dos tablas de piedra que a Moisés entregó el Padre Eterno. Pero el Padre Eterno ahora, no, a través de Jeremías, lo que yo le voy a mostrar en Jeremías, en el capítulo 31, haciéndole recuerdo en este tiempo de qué estamos hablando en este tiempo a través de este nuevo pacto, del cual hoy, ¿quiénes son bienaventurados? ¿Quiénes alcanzan la primera resurrección? Estamos hablando de este tema en particular. En este Jeremías capítulo 31, versículo 33, dice lo siguiente, escuche bien. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Así está escrito en este versículo 33 de Jeremías capítulo 31. De esto estoy hablando en este tiempo, ¿no?, a todos los que creen en Jesús, a los hermanos en la fe y a los que no son hermanos en la fe. Usted puede alcanzar hoy su salvación. Acepta a Jesucristo como su único Salvador y usted entrará en esa dimensión de esa primera resurrección en ese día cuando venga Jesucristo a recoger a su pueblo en el día del arrebatamiento. Tal como hemos leído en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 hasta el 18. Y resumiendo decimos, por lo cual lo decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y estos, que son los primeros que van a resucitar, ¿no?, sufren una gran transformación de ese cuerpo ¿no? Los muertos justamente van a resucitar incorruptibles, y los que van a estar vivos en ese tiempo van a ser transformados, dice el Espíritu acá en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 51 hasta el versículo 58. Usted puede anotar esto. ¿Quiénes van a alcanzar la primera resurrección? Esos sus cuerpos, ¿no?, para entrar, para volar en esa dimensión ese día, justamente nos está revelando el Espíritu a través del apóstol Pablo, desde el 51 hasta el 58. Por eso que hoy, ¿no?, vamos a, ¿no?, leer estos versículos para que usted esté enterado plenamente. ¿Qué dicen este 51 hasta el 58? Escuche atentamente. Y aquí os digo un misterio, ¿no? Está hablando de un misterio. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿no?, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es un aliento que anima al Espíritu a toda la iglesia en todo el planeta Tierra. Hermanos de todo el bloque terráqueo, donde sea que tú te encuentres, escucha estas verdades eternas y medita en estas palabras, para que tu fe hoy día se fortalezca y tú camines conforme a lo que se ha leído y conforme a lo que está escrito en este libro de los libros que se llama la Biblia. Pues hoy está informado usted para que todo lo que va a pasar con ese cuerpo que va a resucitar en ese día, los que murieron creyendo en Cristo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, van a resucitar con ese cuerpo glorioso como de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros seremos transformados. En un abrir de ojos seremos transformados, cambiados de esta naturaleza mortal en inmortal, de esta naturaleza corruptible en incorruptible.
Eso es lo que está hablando el Espíritu. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, vamos a tener un cuerpo espiritual semejante al de Cristo a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo, el cual nos habla desde tiempos antiguos cómo nosotros vamos a seguir adelante en el camino del Señor. Entonces, en Filipenses capítulo 3, versículo 21, en Filipenses, tenemos una verdad contundente a través del Espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo, predicando por el Espíritu Santo, desde el versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En el versículo 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, porque el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Escrito está, claro está, en el Espíritu de este Dios Supremo. Hoy he traído este mensaje para poder aclarar y revelar por el Espíritu Santo para información de todas vuestras vidas en todo el planeta Tierra, que los muertos en Cristo resucitarán primero y no así los impíos. Pues escudriñe todos los versículos que he mostrado abiertamente para todos ustedes. Hoy les dejo esta información, ¿no? Estaré trayendo en el próximo video mayor información respecto a esta situación justamente de este día justo en el cual Jesús vendrá a recoger a su pueblo. Volaremos. ¿Quiénes volarán? ¿Quiénes serán transformados? Los que perseveren hasta ese día. Tal como en Mateo, en el capítulo 24, versículo 13, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Usted tiene que mantenerse, preservarse en esta vida. Santifíquese, purifíquese, ¿no? Arrepiéntase, vuélvase a Dios, camine con Dios, así como Enoc caminó con Dios. 365 años caminó con Dios, Enoc, y se lo llevó Dios a Enoc vivo, en ese tipo de arrebatamiento, ¿no? En ese tipo de ser bienaventurado y santo, que no conoció la muerte. Él se fue vivo, pero fue transformado en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? En ese cuerpo glorioso, en ese cuerpo espiritual, semejante a nuestro Señor Jesucristo, y entró a esa dimensión. También el profeta Elías también fue llevado vivo en ese torbellino, ¿no? De fuego, ¿no? En esos carros de fuego que se pararon con Eliseo y él ascendió en ese torbellino, pues también se fue vivo. Así también todos los que creemos en Jesucristo, los que vivamos hasta ese tiempo, seremos transformados y volaremos, no con Cristo, a esa dimensión celestial para vivir 1000 años, como hemos mostrado en Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 5 y 6, que está escrito está, lo cual les he mostrado y lo vuelvo a mostrar para terminar en este tiempo este mensaje, cuando dice en el versículo 20, capítulo 20, versículo 5 y versículo 6, pero los otros muertos, o sea, los impíos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años.
Esta es la primera resurrección. En el versículo 6 enfatiza: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Pues manténgase firme, fuerte, firme en esta verdad eterna. Hoy te he entregado esta verdad en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Estaré trayendo otro video en el próximo tiempo. Prepárese en oración y un día a la semana, un día de ayuno. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.